Es momento de darle la bienvenida a Javier Jordán, que va a ser el último expositor de esta noche. Primero que nada, agradecerle por la predisposición para poder participar de este conversatorio. Él ha propuesto El arte y la muerte como un título para esta charla que nos va a brindar. Él es magíster Javier Jordán Arandia, es un comunicador social, licenciado por la Universidad Católica Boliviana, magíster en educación universitaria por la Universidad Mayor de San Simón. Se ha especializado en el área de estudios culturales y crítica literaria. En la actualidad es docente de la Universidad Privada Boliviana y de la Universidad Mayor de San Simón en las áreas de teorías de la comunicación, historia, estudios culturales y literatura. Es fundador del Foro Cultural de Cochabamba y del Colegio de Comunicadores de Cochabamba. Ha sido nombrado académico honorífico de la Academia de Historia Militar de Bolivia y ha representado al país en varios eventos internacionales, en Perú, en Brasil y Cuba. Su trabajo ha sido publicado en las revistas académicas Punto Cero, Avatares y Signos. Es colaborador de los suplementos culturales de Los Tiempos y Opinión y columnista del suplemento cultural La Ramona. Fue invitado a participar en el comité de selección de las 15 novelas fundamentales de Bolivia y ha publicado 4 libros: Cuando las almas se van marchando, Sobre la fiesta de Todos Santos, Yo Basura, una compilación de artículos de prensa incorrectos, Periplos y anclajes, ensayos sobre literatura y estudios culturales, y Crónicas mundialeras del Dios Redondo, en coautoría con Santiago Espinosa. Gracias, Javier, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a Ateneo Centro de Estudios Culturales. Adelante. Muy buenas noches, Paola. En principio, muchísimas gracias a todos los organizadores del grupo Ateneo, que además tiene un hermosísimo nombre. Pues encantadísimo de estar acá compartiendo con ustedes. Y sin más preámbulo, yo les rogaría, por favor, si me pueden hacer host de la reunión para que pueda compartir con ustedes. Y ya está. Me gustaría partir para hablar de este tema que es tan polémico como fascinante. Compartir con ustedes una pintura que pertenece a el gran pintor flamenco Peter Bruegel. Perdón. Esta pintura precisamente se llama El Triunfo de la Muerte. Bruegel la hizo cuando Europa se estaba básicamente encontrando en una situación muy similar a la que estamos viviendo nosotros, cuando una pandemia, la pandemia de la peste negra, había acabado con casi el 10% de la población europea, y pues Bruegel no podía estar al tanto, no podía estar ajeno de eso que significó para Europa una de las situaciones más dramáticas que le tocó vivir, lo que muchísimos autores de su época llamaron el fin del mundo. Si nosotros vemos la pintura, vemos que está dividida en 2 partes. Hagamos de cuenta que hacemos una línea imaginaria por acá y vamos a tener aquí abajo el triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte aquí en la tierra, ¿no? Cuando la muerte invade todo, cuando la muerte se apodera de todo, cuando la muerte, como huestes, ¿no? Como gigantescos cruzados, está invadiendo la tierra y acabando con todo a su paso. Y más allá, en la parte de arriba, nosotros tenemos un sendero, este camino que guía nuestra mirada, pero que no nos lleva y no nos conduce a nada. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay después? ¿Qué nos espera probablemente después de esa anunciada muerte? El silencio, ¿no? El volcán, el fuego, el cielo ennegrecido. Básicamente la mirada de Bruegel es la mirada de una persona que no encuentra una esperanza, que no encuentra algo más, que no encuentra ni siquiera esa tradición muy cristiana, muy occidental, muy propia de la cultura occidental, que es la del cielo, ¿no? La de que alguien nos reciba más allá después de la muerte y nos permita vivir en una especie de paraíso que hemos denominado nosotros a la casa o a la mitad de Dios. Analizando en detalle este cuadro, vemos básicamente cómo la representación de la muerte son ese inacabable ejército, ¿no? Fantasmagórico, esquelético, que en sus carretones va recopilando todo a su paso, que no hay quien se salve de esa poderosa muerte, que simplemente viene y te arrasa con todo, te arrastra con todo, donde no existe la menor diferencia,
porque la muerte está ahí acechando a cada paso, aún los que se han ido lejos del cuadro, aún los que están tratando de huir, la muerte debajo de la piedra lo agarra y lo atrae él. La muerte lo castiga. La muerte, de alguna manera, lo ahorca, lo acogota. La muerte lo ha flechado a este hombre que está intentando esconderse detrás de las raíces. La muerte es básicamente la constatación de que todos los oficios, todas las personas, desde la nobleza que representa esta doncella, ¿no? El hombre de armas, el payaso, el jugador, el borracho, el músico, la poetisa, todos bailan al son de la muerte. Fíjense esta imagen de la muerte con su propio instrumento musical. La muerte está ahí. La muerte es básicamente como estos personajes que te están acarreando, que te están recogiendo, que incluso tienen su propia lámpara, como este detalle magnífico de esta pintura, que es la especie, si quieren ustedes, de la representación de una paradoja, ¿no? La muerte, oscura muerte, es la que te ilumina, pero con las palas recogen los cuerpos. Otros pescan como si fueran Cristo, ¿no? Cristo y los apóstoles pescando a los vivos. Otros te están esperando en esa balsa, en esa barca macabra, que es una alusión además a la propia iglesia. Y en particular un detalle que es fabuloso, como la muerte aquí en la carreta, básicamente está con el tiempo, ¿no? Es como si estuviera contando tus minutos, como si estuviera de alguna manera la muerte esperando y aguardando tu hora. Pero la muerte te llega y no importa cuánto hayas acumulado, no importa tu posición social, no importa si en este caso eres el emperador, no importa cuánta riqueza hayas acumulado, la muerte te va a llevar igual, te va a llevar de la misma manera, te va a llevar sin contemplaciones. No existe cosa más democrática que la muerte. La visión un poco despiadada, diría yo, pero magníficamente simbólica que tiene Peter Bruegel al presentarnos esta obra majestuosa de la historia de la pintura, refleja un poco lo que deberíamos preguntarnos desde un principio, ¿no? ¿Qué es en realidad la muerte? Hemos visto cómo la muerte ha sido a lo largo de la historia y en distintas civilizaciones, en absolutamente todas las civilizaciones del mundo, la muerte ha sido el punto fundamental que da origen a sus expresiones religiosas. La muerte ha fascinado tanto al ser humano que de la muerte se han creado absolutamente todos los cultos, todos, partiendo desde los egipcios y si quieren terminando en el cristianismo, todas nuestras religiones, absolutamente todas, tienen su fundamento sobre la muerte. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la muerte es inevitable. Es el gran misterio porque es hasta ahora lo único que no hemos podido resolver, o una de las pocas cosas que no hemos podido resolver. Pero sabemos que es definitiva y sabemos que es básicamente aquello que nos va a llegar. Que por más que intentemos, de alguna manera, convertir la muerte en una esperanza, como es lo que intentan las religiones como el cristianismo, como el hinduismo, ¿no? Que te dan la opción de decir, después de la muerte hay otra cosa, hay un paraíso, o hay una reencarnación, o la muerte solamente es un tránsito, como decían las culturas andinas y explicaron muy bien los que me antecedieron en esta charla, ¿no? Pese a eso, sabemos que la muerte nos llega y al llegarnos la muerte nos desconcierta. Es la cosa que más nos tiene desconcertados, porque nos descubrimos al mismo tiempo que es inevitable. Y al sentir esa noción de que no podemos vencer a la muerte, hagamos lo que hagamos, eso es lo que atrae para nosotros la infinita tristeza y la infinita pena que nos causa la muerte. Pero no creo yo que la muerte nos cause pena por nosotros mismos. Es decir, la mayoría de nosotros no le tiene miedo a su propia muerte, sino que la mayoría de nosotros le tiene le teme, perdón, a la muerte del otro, a la muerte de su ser querido, a la muerte de su amante, a la muerte de su hijo, a la muerte de sus padres. Eso es lo que causa temor. Y eso es lo que a lo largo de la historia de la humanidad
han querido retratar, creo yo, algunos de los mejores artistas, escritores, y de alguna manera son ellos los que nos han dado reflexiones muy profundas en torno a la muerte. Quiero partir de una de las más antiguas que tenemos en la cultura occidental, que está planteada precisamente en la Ilíada, la obra de Homero, la inmortal obra de Homero, que más allá de los entuertos que tiene esa obra, el punto central de la narración, es decir, el eje articulador de toda la narración de la Ilíada, se encuentra en el momento cuando Aquiles, que se niega a ir a la guerra de Troya, que se niega a involucrarse en esa guerra, es informado sobre la muerte de su amante, de Patroclo. La descripción de Homero es tremendamente vívida y es tremendamente dramática. Cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y se entera que Héctor no solamente lo ha matado, sino se ha negado Héctor a darle de alguna manera un ritual espiritual que dignifique esa muerte, entonces Aquiles cae de rodillas. Está con sus caballos. Por lo tanto, al caer de rodillas, cae sobre el barro, cae sobre el lodo, cae sobre el excremento de esos caballos. Y entonces dice Homero, toma el barro y se unta, afeándose su hermoso rostro. Se unta barro por todo el cuerpo, se unta, mierda en la cara. Hace todo lo posible por no sentirse él, porque se araña el cuerpo, se arranca los cabellos, baja la mirada, se mete en ese barro, ¿no? En ese barro hediondo está ahí Aquiles. Y cuando por fin levanta la cabeza, ¿no? Aquiles está en un grito que al principio no se escucha, un grito silencioso, un grito ahogado, que muchísimos años después el gran Francis Ford Coppola va a recrear un poco este grito en El Padrino 3, ¿no? Cuando el protagonista Michael Corleone presencia la muerte de su hija, es ese grito ahogado. Es un grito que no se escucha, es un grito que va a salir lento de a poco. Es como el alma que va cobrando toda su intensidad en el estómago, en el vientre, en las entrañas, y después sale en un poderoso grito. Ese grito de Aquiles es al mismo tiempo lo que a Aquiles lo deshumaniza. Porque al sentir ese dolor profundo, al estar convencido Aquiles de que la muerte de Patroclo lo ha deshumanizado, Aquiles se va a convertir en una bestia. Ese gran héroe del mundo griego, ese hombre invencible, ese gran guerrero, ese tipo admirado y querido por todos, se va a convertir en un ser vengativo, en un ser cegado por el dolor, en un ser que de alguna manera la muerte de su amante le ha causado absolutamente una necesidad de venganza tan atroz que lo va a convertir en un antihéroe. Así, la literatura, en este caso la Ilíada, nos está advirtiendo muchas cosas. Pero en todo caso, la advertencia más exquisita y más extraordinaria es que la muerte y el dolor por la muerte, ¿no?, nos deshumanizan, que es el dolor más profundo, que es el dolor que menos quisiéramos tener. Más adelante en el tiempo, si ustedes me permiten, voy a ir citando algunos autores importantes, ¿no? El pensamiento humanista del Renacimiento empieza a profundizar, si quieren ustedes, en el sentido de la humanidad. Estábamos saliendo de un periodo histórico marcado por el teocentrismo, ¿no?, donde todo estaba regido por Dios, es decir, por la iglesia, y que por tanto todo, absolutamente todo, estaba en función al pensamiento religioso y por tanto a la lógica del mundo cristiano, que es una lógica de una dialéctica de la oposición, donde Dios se opone al demonio, por lo tanto, no hay posibilidad de juntar el bien y el mal. El bien es absoluto y el mal es absoluto. De esa misma manera, el cielo es absoluto y el infierno es absoluto. La vida es una cosa y la muerte es otra cosa, ¿no? En esa dialéctica de la oposición, el humanismo rompe un poco con eso
y empieza a concentrarse en un pensamiento más antropocéntrico, más centrado en el hombre, más centrado en el pensamiento humano, más centrado, por supuesto, en la razón, pero también en lo que es la condición humana. Y la condición humana abarca muchas facetas. Y en eso, el extraordinario poeta inglés John Donne construye básicamente una de las poesías más hermosas que representa al mismo tiempo la visión humanista frente a la muerte. ¿Cómo pensaba o cómo establecía su entendimiento de la muerte John Donne? Básicamente decía, cada hombre es parte de una misma isla. No somos islas separadas. Toda la humanidad conforma un todo. Si en algún punto España se elimina de Europa, toda Europa es lo que sufre, es decir, toda Europa se ve afectada por esa eliminación. Y así es la humanidad. Cuando un hombre muere, dice John Donne, morimos de alguna manera todos. De alguna manera, toda la humanidad sufre ante la pérdida de uno de sus hombres, porque todos somos la propia humanidad, todos somos ese entero continente. Por eso dice Don, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Nunca te preguntes, al escuchar el sonido de la muerte, nunca te preguntes quién habrá muerto, porque las campanas siempre doblarán por ti. Porque muera quien muera, morimos todos de alguna manera. Ese sentido universalista, ese sentido basado en la plenitud de lo humano, es muy, muy renacentista y es, por tanto, una concepción muy distinta a la que nosotros habíamos estado acostumbrados durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Digo nosotros, refiriéndome a la cultura occidental. Así que la literatura en este caso, por un lado Homero, por otro lado Donne, nos está llevando a reflexionar en torno a lo que es la muerte y ve la muerte como algo abstracto que te deshumaniza por un lado, pero que también es una pérdida irremediable y que por tanto toda muerte duele. Toda muerte es ese dolor absoluto. Más adelante, cuando nos adentramos ya al romanticismo, en este caso el romanticismo oscuro, un romanticismo gótico, un romanticismo más centrado, digamos, en aquello que consideramos lo tenebroso, lo de alguna manera misterioso. Por supuesto que nos toca hablar de la visión de la muerte, de la perspectiva que tiene con respecto a la muerte ese gran escritor que fue Edgar Allan Poe, el huérfano de Baltimore. Un hombre que en 3 oportunidades le había tocado asistir y ver la muerte, primero de su madre, luego de su madre adoptiva y por último de su esposa. Las únicas 3 personas que probablemente le habían dado un poco del sentido de afectividad, le habían dado un poco de amor, le habían mantenido en esta tierra, ¿no? A Poe le toca asistir a las 3 muertes por la misma causa y por la misma razón, por la misma peste, en este caso ya la tuberculosis. Y cuando él se entera que su esposa va a morir y que él, por tanto, va a perder por tercera vez en su vida a la única persona que lo ama, se despierta constantemente, atrapado básicamente en el alcohol y las drogas. Poe no duerme, es una especie de insomne, un vigía insomne, que cuando recobra la conciencia, en su cabeza está todo el tiempo una frase, el nunca más. En inglés, el nevermore. Y es en función a esa frase que Poe construye ese magnífico, para mí, un relato al mismo tiempo que un poema, que es El Cuervo. Para los que no conocen o no están familiarizados con El Cuervo, básicamente se trata de un tipo que está en la noche, ¿no?, leyendo, buscando la sabiduría en libracos, dice, ancestrales. Y de pronto oye un rasguido y se asusta, lógicamente. Así nos enteramos que esta persona no solamente está en la búsqueda de la sabiduría con los libros, sino que está en un estado de catarsis porque acaba de perder a alguien, a Leonor.
Y por lo tanto esos rasguidos en la puerta y en la ventana, para él son de alguna manera despiadados. Cuando abre la puerta no hay nadie, solo el eco. Y él en un suspiro pronuncia la palabra Leonor, el nombre, y el eco le devuelve a la cara. Y luego entra a su habitación un cuervo. Y ese cuervo se para sobre el busto de Palas, ¿no? El dios de la razón para los griegos. Imaginen esa figura. Imaginen la cinematografía que tiene esa imagen del cuervo parado sobre la razón. Y es ahí cuando el protagonista empieza a interpelar al cuervo, a hablar con el cuervo. Y el cuervo lo único que le contesta es nunca más. ¿Será que voy a volver a ver a Leonor? Nevermore, nunca más. ¿Hay algo después de la muerte? Nevermore. ¿Qué haces aquí, maldito cuervo, no? ¿Cuál es tu función? Llévame contigo. Y el otro le dice, nunca más. Y ahí se queda. Ahí está sentado en el sillón que a Leonor le gustaba utilizar, él frente al cuervo, él frente a la muerte. Es ese maldito cuervo negro, carroñero, sucio, que está constantemente recordándole el nunca, nunca más. Así, la visión patética y profética de Poe es ese entendimiento de la muerte, ¿no? Es casi un rendirse ante la muerte. Es decir, la muerte nos va a alcanzar irremediablemente, nos va a llevar irremediablemente. Pero qué patético para Poe tener que convivir con eso, que cada instante de su vida sea el recordatorio constante de esa muerte, de esa tremenda muerte. Por eso es que poco a poco, de alguna manera, la humanidad y las artes se han vuelto un tanto más cínicos frente a la muerte. Si ustedes se ponen a pensar, si en realidad nos ponemos a meditar, lo que ha descrito el profesor anteriormente, que ha participado en esta charla, ¿no? El embalsamiento de los cuerpos, que han hecho varias culturas alrededor del planeta, entre ellas los egipcios, supone un trabajo durísimo de preservación del cuerpo. Un trabajo de química, un trabajo médico, un trabajo de conocimiento de las plantas naturales extraordinario y asombroso. Pero ¿cuál es la obsesión de conservar los cuerpos? ¿Por qué el hombre en culturas tan dispares, tan distintas, se ha obsesionado por preservar el cuerpo? Porque otra de las certezas, perdón, de la muerte es que nos podrimos, que somos comida de gusanos al final de cuentas. Y todos nuestros ritos mortuorios, absolutamente todos, en todas las culturas, pretenden evitar eso. Los egipcios cuando embalsamaban sus cuerpos, el mundo occidental que entierra a sus cuerpos, los que quemaban a sus cuerpos, o el famoso, maravilloso y poético entierro vikingo que consiste en darle al cuerpo, quemarlo, pero en su balsa, ¿no? En su barca, a la deriva, que se muera en el mar, que se muera en el río, que se muera en esa balsa como un viaje. Entonces, todos, absolutamente todos los rituales que tenemos ante la muerte son para evitar la descomposición, es decir, olvidarnos que la muerte implica que somos carne. Por eso, al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, les decía, los artistas, los escritores, se han puesto más cínicos frente a eso. Han empezado a afrontar la muerte. Baudelaire, por ejemplo, en su famosa obra La Carroña, un poema que está en Las Flores del Mal, cuando describe él con su enamorada, en una escena muy tierna, al calor de la tarde, de pronto le hace notar a su enamorada una carroña, un animal muerto. Y va describiendo cómo ese animal muerto se anda pudriendo, cómo los olores infames emanan de esa carroña, cómo ese animal va convirtiéndose en una nada asquerosa, llena de gusanos, ¿no? Putrefacta. Y al final de cuentas le dice a su mujer, tú, amor mío, hoy tan bella, muy pronto serás solo esa carroña. Así que la muerte no tiene un solo valor ni ha existido de la misma manera siempre.
La humanidad ha ido avanzando en su concepto de muerte y precisamente los temores frente a la muerte han sido representados de manera extraordinaria a través de las obras de arte. Cito acá una obra muy poco conocida de una escritora extraordinaria boliviana, que era Virginia Estensoro. Virginia Estensoro tiene un texto sublime de la literatura boliviana llamado El Oxiso, que lo compuso básicamente como un homenaje a su marido, a su pareja muerta. Pero en El Oxiso lo que hace Virginia Estensoro es imaginar qué pasa si el cuerpo, una vez que muere, no pierde la conciencia y sigue existiendo como mente. ¿Qué pasaría si de repente te entierran porque tu cuerpo ya no funciona, pero sigues pensando? Sigues teniendo conciencia de las cosas y por lo tanto sigues sintiendo. Y en un momento de esos en que el Oxiso esté en su tumba, en esa soledad infinita, en esa negra calma extraordinaria, va sintiendo cosas raras y se pregunta, ¿qué es eso? Mi cuerpo se está chorreando, ¿qué es lo que siento? Y de pronto se da cuenta y dice, los gusanos. Oh, los gusanos redondos, ¿no? Blancos, desdentados, horribles, deformes, subiéndome por todo el cuerpo, comiéndome las encías, trasladándose por todo lo que una vez fue cuerpo humano. Entonces, hay un temor frente a eso. No podemos nosotros aislarnos de la idea solamente, por más creyentes que seamos en alguna fe, no podemos nosotros aislarnos de la idea de que al final de cuentas, pese al alma que podamos tener, somos carne y hueso y por lo tanto vamos a terminar como comida de gusanos, ¿no? Vamos a terminar en algún punto comidos por la propia tierra. Y vuelvo a citar a otro extraordinario poeta boliviano, Edmundo Camargo, que un poco en la misma línea que Virginia Estensoro, habla de la podredumbre, pero esta vez desde un tono mucho más amable, mucho más, quieren llamarlo ustedes ahí, poético, cuando en una de sus composiciones más extraordinarias dice, quiero morar debajo de la tierra, en un diálogo eterno con las sales, raíces, mis cabellos, arcilla, mis palabras, para que nunca me hieran tus ojos sembradores. Es un magnífico, poema que establece el hecho de que el poeta, que murió muy jovencito, quizás preveyendo o de alguna manera un poco anunciando su propia muerte, dice, quiero vivir ahí abajo. Y al vivir ahí abajo, la podredumbre de mi cuerpo va a significar en todo caso el fundirme con la tierra, el ser alimentado en que mi sangre y mis huesos se conviertan en tierra, que la tierra termine por abrazarme cuando ya no quede materia, que al ser parte de esa descomposición me sienta renacido porque soy otra cosa. Ahora formo parte de, ahora soy vida, ahora soy tierra. Y esa visión tan hermosa que tiene Camargo de su propia muerte es precisamente otra de las cosas que nosotros asumimos como una especie de idea reconfortante, ¿no? Sabemos que vamos a descomponernos y vamos a podrirnos, pero eso nos puede dar la sensación, el miedo, el terror que nos crea Virginia Estensoro, o puede darnos al mismo tiempo esa otra mirada más tierna, esa otra mirada más sublime, diría yo, de Camargo, de estar convirtiéndonos y retornando a ese punto inicial. Así, las dudas que la literatura, y en particular la literatura, pero también lo ha hecho la música, también lo ha hecho la pintura, también la han hecho casi todas las formas de arte, es entender que al ser inevitable la muerte, ¿no? ¿Qué hacemos ante la vida? ¿Cómo nos conducimos en la vida? ¿Cómo nos representamos nosotros en la vida al momento en que tengamos que afrontar la muerte?
Por eso hay... sí, perdón, ya termino. Muchísimas gracias por el mensaje. Por eso la literatura tiene básicamente una serie de tópicos literarios en los que te proponen, ¿no?, algunos autores qué es para ellos la vida, sabiendo que te vas a morir. Unos te dicen el carpe diem, ¿no? Viví con intensidad, porque igual te vas a morir. Otros te dicen, viví con cautela, recorre un camino, recorre una distancia, haz algo con tu vida. Pero de todas las definiciones de la muerte, y con esto termino, mil disculpas por haberme extendido, solo termino con esto que es muy breve, está sin lugar a dudas una de las obras que yo he leído y que leo constantemente, que pertenece a la hermosa poesía de Jorge Luis Borges, que se llama Tríada, que dice así: el alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar, hoy es la batalla. El alivio que habrá sentido Carlos I al ver el alba en el cristal y pensar, hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha. El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte, cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo. Probablemente en nuestro último suspiro, nuestra angustia sea infinita y pensar, esto no he podido hacer, esto no he podido alcanzar, no estoy dejando lo suficiente, no he hecho todo. Pero Borges dice, en ese punto es el alivio concreto de despedirse de este mundo y de dejar de cargar con todo lo que fuiste, con tu nombre y con tu propia vida. Eso, Paulita, a todos, muchas gracias.